Carlos, muy buenas tardes, placer de saludarte. Estamos en la sala de microcine del Ministerio de Economía. A mi izquierda me acompaña el ministro de Transporte, Guido Giuliano, a quien le agradezco la gentileza. Una jornada ardua, ahora lo estamos molestando en los medios, pero esta es la parte más tranquila de la jornada. ¿Por qué se llegó a esta situación tan extrema de que no haya transporte público en la calle? Como bien dice usted, una situación extrema que perjudicó a millones de personas y que nos tuvo a nosotros en la necesidad de estar permanentemente queriendo resolverlo. ¿Y cómo se resolvía este conflicto? Este conflicto nace de yo diría, de una mezcla de situaciones que nos pareció absolutamente imposible de tolerar, que era que por un lado se planteaban los recursos que el Ministerio de Transporte deposita en las cuentas de las empresas prestatarias del servicio de transporte urbano de pasajeros. Esos fondos, en vez de ser utilizados para lo que fueron destinados, que era justamente pagar los salarios de los trabajadores del transporte, esenciales, por supuesto, en vez de utilizarse para eso, con la nueva paritaria que había sido acordada en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Transporte, se utilizó o se retuvo para hacer justamente este diálogo que hoy llevamos adelante. Y esto fue insólito para nosotros. Por eso te diría tanto dolor, ¿no? Claro. Tanta bronca. Voy a dar los auriculares para que pueda hablar con mis compañeros. Mientras tanto, preguntarle, tanto la gente como ese dinero estuvo de rehén entonces para una medida de fuerza. Eso es así. Yo no quiero redundar en algo que ha sido superado. Porque también es verdad que en la reunión que tuvimos recién, las 5 cámaras del transporte firmaron la paritaria y aceptaron pagar los salarios tal cual fueron acordados. Por lo tanto, me gustaría que la superación de ese conflicto te impacte también en lo que estoy diciendo, ¿no? Bien. De todas maneras, no puedo dejar de decir que el momento que pasaron tantas personas que quedaron en la calle fue muy injusto, porque el dinero estaba depositado y porque la cuestión de los llamados mayores costos, que vamos reconociendo, el costo empresario, o sea, lo que significa hoy tener un colectivo, ponerle del mismo. Amortización, neumático, combustible, mantenimiento. Todo eso ya venimos reconociéndolo en los mayores costos que significa, pero también es verdad que no podemos mezclarlo ni con el derecho del usuario ni con el derecho del trabajador a cobrar su propia paritaria. Y esto es lo que ha sucedido. Carlos, te escucha el ministro. Bien, gracias, ministro. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo, gracias por atendernos, gracias por estar ahí. ¿Fue un paro de trabajadores o fue un paro de patrones? Mire, las dos cosas, y lo digo con todo respeto. Sí, sí. No fue un paro, pero las dos cosas digo en cuanto a las dos dimensiones que usted maneja. No fue un paro, fue una situación de cese de actividades como reclamo en este caso, algunos empresarios que en vez de pagar el salario completo, pagaron un salario viejo. Imagínese usted que le pase a cualquier trabajador de cualquier ámbito de la Argentina, que en vez de pagarle el salario que usted tiene por paritaria, le paguen uno viejo. Eso inmediatamente provocó la reacción de los trabajadores. Y esa reacción fue la que dio lugar a este cese o a este cese de actividades, que así fue. A esta medida, digamos, ¿no? Se sufrió a esta medida que se sufrió fuertemente. Por eso nuestra reacción también, nuestra preocupación, por eso en este caso el ministro de Economía, Sergio Massa, lo planteó con todas las letras. No se puede tener de rehén a los ciudadanos, la ciudadana que tienen que tomarse un colectivo para cuestiones esenciales de la vida, un turno, ir al médico, como digo, ir al colegio, a la escuela, ir al trabajo o buscar trabajo, como fuere. Ministro. No se los puede restringir de esta manera. Ministro, hace unas semanas hubo una resolución con la que desde el gobierno acordaban darle el dinero a las empresas. Le transfirieron ese dinero en subsidios a las empresas y se tenían que comprometer a pagar los salarios. Ellos después utilizaron el argumento de que no habían firmado la paritaria para negarse a pagar. ¿Eso es lo que usaron de argumento para no pagar lo que correspondía? Algunas empresas, no todas, no reconocieron la paritaria. Y entonces, cuando paga usted un salario viejo, se produce esta situación. Con lo cual,
hoy la reunión que tuvimos, primero desde esta mañana, muy temprano, y luego en la sede del Ministerio de Economía y de Transporte, con el ministro Massa, lo que se planteó fue separar las cuestiones. Primero, levantar el paro. Segundo, pagar el salario tal cual corresponde y tal cual ha sido el aporte que ha hecho el Ministerio de Transporte de la Nación en las cuentas de las empresas. Sí, y luego, también es cierto, abrir la mesa, tender la mesa para cualquier análisis que se quiera realizar sobre los costos, pero ese es el costo empresario. El costo empresario no puede ser el costo social del trabajador ni el costo del usuario o de la usuaria del servicio que por algunas horas se quedó a pie en un ámbito en donde el transporte es esencial. Ahora, ministro, ¿por qué esos empresarios no pagaron lo que tenían que pagar? Bueno, de alguna manera, yo digo, trato de superar el conflicto. No quiero volver al inicio del conflicto porque Sí. terminamos de firmar con 5 cámaras, todas las cámaras. Sí. Por lo tanto, no quiero volver atrás a cuestiones que dije desde el primer momento. Pero sí tengo que reconocer que al no pagar el salario, obviamente esos fondos fueron retenidos para justamente promover esta discusión, promover este diálogo que terminó bien, pero que no debió haber generado el impacto doloroso que genera en los usuarios. Ministro, ahora es importante que usted describa qué es lo que pasó, porque desde muchos sectores, incluso de comunicación, lo que plantean es una estigmatización de los trabajadores que están haciendo un reclamo que no corresponde. Y el demonio más cercano es el que se ve, es el chofer del colectivo. Y muy pocos saben que los empresarios tenían en sus cuentas bancarias el dinero que le dio el Estado y tenían el dinero para usarlo y usaron este mecanismo en una especie de extorsión para pedir más dinero al gobierno. ¿Qué van a hacer a partir del lunes con este escenario en el que ahora acuerdan pagar, pero que hay una tensión permanente? Mire, tanto en mi caso, la ministra de Trabajo, el ministro Massa, hemos sido contundentes en esto. No aceptamos ningún tipo de presión con la gente en la calle. No lo aceptamos. Y por eso hemos puesto claro que la primera condición era levantar el paro, la segunda condición era pagar el salario tal cual había sido convenido y sí vamos a tener este diálogo con las cámaras empresarias, que lo tuvimos siempre también, lo tuvimos siempre, pero que si es necesario analizar punto por punto, repuesto por repuesto, y esto lo que significa, sucede que este modelo de subsidios, Sí, que son sí. transferencias de recursos públicos a particulares, Sí. tiene que ser también modificado y como hemos empezado ese proceso de modificación, Sí. bueno, hay algunos que no les gusta. Ahora, ministro, en algún momento alguno de los empresarios dijo, bueno, tenemos que aumentar el boleto, tenemos que aumentar el transporte para tratar de levantar esta situación. ¿Sucedió eso en la reunión? No, mire, ustedes saben que la tarifa del AMBA es una tarifa que había quedado muy atrás en el sistema, 3 años y medio casi sin actualizarse. Eso provocó una distorsión muy fuerte en todo el sistema de transporte y en su relación también con el transporte del interior del país, si bien cada lugar tiene su fisonomía propia. Pero nosotros no estamos discutiendo aumento de tarifa. El aumento de tarifa es el que se dio en la audiencia pública de comienzo del año, en donde sí acompaña el índice de precios del consumidor. Sí, actualiza por índice de precios del consumidor, no por otro índice que haya sido discutido en este momento. Bien, para cerrar y agradecerle esta gentileza de atendernos, ¿en algún momento peligró esto? Discúlpeme, ¿en algún momento? ¿Peligró esta situación? ¿En algún momento hubo un peligro para continuar con esta medida? No, mire, nosotros en eso no abrimos la discusión sobre la tarifa. La tarifa es algo que... Usted sabe que la proporción en lo que... Cuando usted paga su transporte, Sí. el 85% Sí. lo paga el Estado y la tarifa es el resto. Esa es la relación. Ahora usted dice, ¿por qué estamos entonces pagando el 85%? Claro que el transporte hay que subsidiarlo. Hay que subsidiar porque el transporte tiene
un impacto muy fuerte en toda la actividad humana, económica, social, pero también es cierto que vamos cada día mejorando en lo que significa interpretar que hay que subsidiar a los vulnerables. Por eso hacemos el atributo social. Bien. Mientras que los que pueden pagar el transporte, bueno, en el futuro deberían poder pagarlo de una manera distinta. Pero con el atributo social, esto en la tarjeta SUBE, lo estamos subsanando y lo queremos llevar a todo el país. 56 localidades ya tienen SUBE en la Argentina. Estaba enfrascada en el AMBA, pero que ahora está en todo el país federal. Bien, bien. Ministro, gracias por atendernos, gracias por estar ahí y sobre todo porque se resolvió esta situación y beneficia a los que lo tienen que beneficiar, que son las personas que tienen que